Hola, me llamo Bruce. Ahora mismo tengo 21 años y soy feliz. Pero hace no mucho me encontraba sin dinero, solo y sin un hogar. Y todo fue por culpa de mi mamá. Desde que tengo memoria, mi mamá nunca se preocupó por mí. Siempre tuvimos algo para comer en casa, pero es que nunca me hablaba ni me preguntaba nada, a menos que necesitara algo de mí. También me regañaba si rompía algo o hablaba muy fuerte. En una ocasión debía venir a buscarme a la escuela en un día de pleno invierno, pero lo olvidó. Tuve que caminar solo hasta mi casa, no tenía dinero. Estaba mojado y con frío y pasé varias semanas enfermo. Mamá me compró los medicamentos que necesitaba, pero me obligó a ir a clases porque tenerme en casa hubiera sido demasiado problema para ella. De niño me resultaba confuso y doloroso. A medida que crecí, me acostumbré a ese trato. Cuando me convertí en un adolescente, pasaba el menor tiempo posible en casa. Siempre salía con mis amigos, incluso durante noches enteras, porque, bueno, a nadie le importaba si yo regresaba o no. Podía hacer lo que quisiera, siempre que no le diera problemas a mi mamá. Me iba mal en la escuela, pero lo suficientemente bien como para que mis profesores no la llamaran. Tampoco es que saliera todo el tiempo porque quisiera hacerlo. Muchas veces no regresaba porque sentía que no tenía un hogar. Siempre había un hombre en la vida de mi mamá. Solían darle un par de años y desaparecer, así que yo me sentía como un inquilino en la casa de dos extraños. Bueno, mis padrastros eran literalmente extraños para mí, pero sentía lo mismo con mi mamá. Me conformaba con que ellos no me molestaran y me dejaran tranquilo. Pero eso cambió por completo cuando yo tenía 17 y ella comenzó a salir con un ex militar. Vaya, que era estricto. Tenía muchísimas reglas, como horas específicas a las que debía regresar a casa y todo tipo de tareas de las que debía encargarme. No dejaba de repetir constantemente que me convertiría en un hombre y que era un malcriado. Lo odiaba y no prestaba atención a sus reglas. Un día llegué bastante tarde y él estaba esperándome rojo de ira. No entendía por qué, es decir, ni siquiera era su casa. En fin, comenzó a sermonearme y a decirme que debía seguir sus reglas porque él era el hombre de la casa. Gritaba tanto que despertó a mi mamá. Yo lo miraba con desinterés hasta que me advirtió que tendría que irme de la casa una vez que cumpliera 18. No podía creerlo. Miré a mamá esperando algún tipo de apoyo, pero regresó a su habitación sin decir nada. Él se enojó tanto conmigo que me obligó a correr varias vueltas alrededor de la casa en medio de la noche sin parar de gritarme. Mamá volvió a salir, se limitó a pedir que hiciéramos menos ruido porque quería dormir. Qué bueno que llovía, así nadie pudo ver mis lágrimas. Pasé los meses siguientes con miedo a estar en la casa y con miedo a salir de ella. Me encontraba en un estado constante de ansiedad y enojo. Finalmente llegué a los 18 y todos los días esperaba que me echaran, pero mi padrastro se sentía generoso. O para ser más preciso, mi mamá le pedía que fuera un poco más suave conmigo. Llegamos a un acuerdo. Si quería quedarme, tendría que pagar por mi habitación. Acepté porque era el único lugar que podía permitirme. Todos los cuartos que busqué eran más caros. Me resultó muy difícil encontrar un trabajo. Pasé un tiempo en un lugar de comida rápida, pero mi vida en casa era tan miserable que tenía problemas para hablar con las personas. Finalmente comencé a trabajar en una fábrica. La paga y los horarios eran horribles, pero no tenía otra elección, así que me quedé. Era mejor que estar en casa. Todas las noches, cuando regresaba, mi padrastro me molestaba con sus reglas y mi mamá se mostraba de acuerdo cada vez que él repetía que yo era un estúpido y un inútil, y que solo ocupaba espacio. Lo odiaba con tanto fervor que todas las noches lloraba hasta dormirme, excepto cuando estaba demasiado cansado como para sentir algo. Un día olvidé mis llaves en casa. Cuando regresé de un turno de 12 horas, llamé a mamá para que me abriera la puerta, pero me dijo que había salido y que tendría que esperar. Me senté en la entrada y tras varias horas me quedé dormido. El trabajo me había dejado exhausto. Me desperté cuando regresaron. Estaban molestos conmigo por haber dormido en la entrada como si fuera un vagabundo. Ellos tampoco se llevaban bien, así que decidieron conseguir un perro. Supongo que necesitaban ocuparse de alguien. La ironía es que trataban a ese pobre animalito mejor que a mí, y con mejor me refiero a que no le gritaban tan frecuentemente. En fin, una noche, mientras intentaba dormir, mi padrastro abrió la puerta y me gritó por haber dejado los platos sucios en el fregadero. Lo ignoré hasta que por fin salió a pasear al perro.
En ese momento llegué a mi límite. Fui a la cocina y rompí todos los platos sucios que no podía limpiar por estar tan exhausto. Mamá fue a ver qué sucedía y comenzó a regañarme y a gritarme, pero la ignoré. Empaqué todas mis cosas, me llevé mi bolso y dejé la casa sin despedirme. Pasé unos cuantos días en un hostal sucio. Tenía que ir a una fábrica ruidosa, a un hostal ruidoso. Me sentía constantemente cansado, pero era mejor que vivir con mi mamá y su novio. Después de un tiempo renté una habitación y me sentí mejor de inmediato. Era silenciosa y nadie irrumpía en medio de la noche. Mi trabajo seguía apestando, pero no me importaba. Dedicaba todo mi tiempo libre a estudiar informática. En mi situación no podía ingresar a una universidad y la programación era un trabajo bien pagado, así que era mi mejor apuesta. De a poco mi vida mejoró. Después de vivir un año así, cambiar de trabajo un par de veces e invertir todo mi tiempo libre en la programación, encontré a una novia maravillosa, Eve. Ella me hizo increíblemente feliz. Pasado un tiempo rentamos un pequeño departamento juntos. Todo iba genial hasta que mi mamá reapareció en mi vida. Un día me llamó casi llorando. El solo hecho de escuchar su voz me hizo sudar y temblar de ansiedad. El sujeto militar la había dejado. Estaba sola y tenía problemas económicos. Yo tenía dudas. No sabía si quería retomar el contacto con ella, pero Eve pensaba que podía ser una buena idea. Tal vez había cambiado. Así que fuimos a visitarla. Se veía mal, como 10 años mayor. Me incomodaba mucho que me abrazara y se comportara como si me hubiera extrañado. Nunca lo había hecho en toda mi vida. Yo pasé toda la tarde sentado en silencio mientras mi mamá conversaba con Eve y le contaba historias graciosas de mi niñez. A mí no me parecían nada graciosas. Me sentía físicamente enfermo en esa casa. No dejaba de preguntarme dónde estaba el perrito. ¿Acaso el militar se lo habría llevado? ¿O le habría sucedido algo peor? Sea como sea, me sentí mal por él. Pero más tarde pensé, tal vez mamá sí cambió. Tal vez estar completamente sola le demostró lo equivocada que estaba. Decidí darle una oportunidad. Hablamos por teléfono una vez a la semana y la visitaba una vez al mes. Hasta comencé a ayudarla con el dinero por un tiempo. Ella se mostraba agradecida. En una ocasión fui a visitarla solo y comenzó a decirme cosas ofensivas sobre Eve. Me dijo que no era lo suficientemente buena para mí, que solo me usaba y que debería romper con ella. Y escucha esto, quería que regresara a vivir con ella. Me sorprendí mucho. Normalmente se mostraba muy amistosa con Eve. Intenté defender a mi novia y mamá me acusó de ser un desagradecido y dijo que nunca había querido que yo naciera. Fue increíblemente doloroso para mí entender que mi mamá no había cambiado para nada. Había gastado tanta energía en ella porque me sentía culpable y tenía la esperanza de que ya no fuera la persona tóxica y narcisista que me había maltratado toda la vida. Le dije todo lo que pensaba de ella. Pasé cerca de media hora hablando muy fuerte. Después tomé mis cosas y me preparé para irme. En ese momento, mamá corrió hacia mí y fingió que se caía. De pronto estaba en el suelo llorando y lamentándose porque todos la abandonaban. Parecía una bebé pequeña, pero yo no sentí absolutamente nada. Después de un momento, se puso de pie e intentó abrazarme, pero yo retrocedí. Me fui sin mostrar emociones ni decir una sola palabra. Me la imaginé sola sentada en esa habitación, sabiendo que todo era su culpa, pero demasiado orgullosa como para decir que lo lamentaba o aceptar que se había equivocado. Regresé a casa con Eve, una persona que sí me amaba, y estallé en lágrimas, algo que no había hecho en toda la vida. Me abrí con ella, cosa que tampoco había hecho demasiado antes, y pasé las horas siguientes contándole todo, mientras ella se quedaba en silencio y me consolaba. El día siguiente fue maravilloso y todo gracias a Eve. Me llevó al cine, a observar los patos en el parque y a ver a nuestros amigos. Y después, hacia la noche, hizo algo completamente inesperado. Se apoyó en una rodilla y me propuso matrimonio. Me pareció tan raro que no entendía lo que estaba sucediendo. Porque ya sabes, se supone que el chico debe hacerlo. Pero a Eve no le importaba. Estaba asombrada de la persona que yo había resultado ser a pesar de mi horrible entorno y me dijo que ya no podía esperar más. Eso me gustó mucho y le dije sí. Corté todos los vínculos con mi mamá y no he vuelto a hablar con ella ni a visitarla. No creo que merezca mi amor o mi atención después de todo lo que me hizo. No importa, estoy muy feliz. Mi vida no es perfecta, pero estoy rodeado de Eve y mis amigos, personas que de verdad me aman.
Cuéntame en los comentarios si has tenido una experiencia similar a la mía. Me gustaría leer tu opinión. ¿Debería seguir en contacto con mi mamá? ¿O acaso hice lo correcto?